Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo tanto sus cursos como sus conferencias para todo el continente. Porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de ya su favorito programa cultural de Castalia, la academia de su servidor, el doctor Sergio Rincón, cuyo propósito, como todo mundo sabe, es aculturarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores o con los colegas invitados que dentro de poco tendremos. En esta ocasión nos acompañará, como se ha advertido, el doctor Juan Pablo García, a quien me apuro a unir a esta conversación. Mientras tanto, cuéntenos cómo han estado, cómo los ha tratado la semana. Están ya listos julio a las 11 de la mañana en la conferencia completamente en vivo sobre Dante, entre la realidad y la ficción, con la maestra Victoria Montemayor. Espero que así sea. Doctor Juan Pablo García, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bien, contento de saludarte una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana, según en el momento en el que, iba a decir, nos sintonicen, pero pues ya no hay sintonizadores. Bueno, en el momento en el que tenga la gentileza de atendernos, ¿no? Vamos a saludar a quien nos acompaña, ¿no? Que se dieron cita para escucharte en esta ocasión. Está Pablo García, no, ese eres tú. Ese soy yo. Ale-bajo, Alej F. Híjole, cada vez las pone más difíciles con los nombres. María Velázquez, que siempre está con nosotros, está en el curso del Quijote, en el que ya vas por la mitad. Está Erika, a quien le mando un muy querido saludo, un muy afectuoso abrazo, más los que se van uniendo. Cuéntame, Juan Pablo, ¿cómo te ha ido en tu curso sobre el Quijote? Vamos hacia la mitad del curso sobre el Quijote, Cervantes, en voz alta, tal cual todavía los castálidos, los favoritos de Apolo, pueden inscribirse si así lo desean, porque nuestras clases, como todo el mundo sabe, quedan grabadas. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Bien, ¿vamos Sí, bien? sí, Ya. no fingiré que no Bien, vamos bien, ya a mitad del curso. Creo que ha sido un curso que nos ha permitido explorar otras betas, otros lugares que se pueden leer en el Quijote y que no se ahonda tanto en ello, ¿no? Entonces, y sobre todo las lecturas que hacen quienes asisten al curso, que son lecturas puntuales, lecturas curiosas, interesantes, ¿no? Entonces, va marchando bien. Yo estoy contento. Eso me alegra. Y está surgiendo, ¿no? La segunda parte de ese curso, dedicada a la segunda parte del Quijote, que era, como quizá algunos sepan, y si no se enteran ahora, la favorita de Borges. En alguna entrevista, que supongo yo que en algún momento haré circular más adelante, dice que figuradamente nunca ha dejado la biblioteca en la cual lo colocó su padre desde pequeño, en la que él se imagina leyendo cada tarde la segunda parte del Quijote, ¿no? Entonces, pues que estén atentos, ¿no? Los que no se han inscrito, los que aún pueden inscribirse pero no lo han hecho, pues para entrarle a la segunda parte del Quijote junto contigo, ¿no? También se ha unido, mira, Sebastián, a quien le mando un abrazo, ¿no? Y un saludo, un querido amigo. También has vuelto a tu alma mater, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana, a dar clases como se hacía antes de la peste, Sí, ¿no? sí, como se hacía antes, sí. Llevamos también ya una semana que regresamos a clases, entonces también contento de poder rayar la pizarra de nuevo y a la vieja usanza. Entonces sí, también contento de volver a la UAM a dar clases. Yo te he de decir que desde que se eliminaron los pizarrones o las pizarras sobre las cuales uno escribía con gis o con tiza, yo ya no siento que doy clases. Es complicado, ¿no? Sí. Sí, ahora por Zoom a mí me hace falta. ¿Dónde? ¿Cómo rayo? ¿A dónde? ¿Qué rayo? Y uno con el cuaderno, pero pues no es lo mismo, ¿no? Es que fue durante años el único ejercicio físico que yo cometía, sacudir de los restos del gis. Entonces, cuando terminé una clase presencialmente, pues siento que no hice nada porque no me ensucié. Sí.
Gajes del oficio. Para quien no sepa, cosa casi inconcebible en este punto, el doctor Juan Pablo García, el maestro Juan Pablo García, estudió el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México, donde yo lo conocí, para cuyo título él presentó una tesis celebrada entonces sobre los libros de caballerías, lo que hicieron a Quijote, y en particular al favorito de los autores de Don Quijote, vaya usted a saber si Cervantes, a Feliciano de Silva. A la vuelta de los años se ha dedicado con denuedo a la docencia en el ámbito público, en el ámbito privado, a la antigua o a la moderna, como hacemos ahora, de manera digital. Ha viajado por el mundo, ha sido profesor en España, en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Zaragoza, en Alemania, en más de una universidad muy prestigiosa, hablando de cosas novísimas, contemporáneas, de lo cual, bueno, también el maestro Pablo en algún punto dará una conferencia y en algún punto algún curso, de lo cual la charla que tuvimos sobre Jorge Carrión, ¿no?, que ha gustado mucho, que está grabada en nuestro canal de YouTube y que está en nuestra serie de Play acá en Instagram, pues es una probadita de eso. Bueno, en esta ocasión, para el deleite de todos, ya que nos encontramos en compañía de Juan Pablo, vamos a hablar de un personaje que a él es particularmente caro, ¿no?, que lo admira desde que yo lo conozco, y supongo yo que hay razones para tal cosa. Vamos a hablar entonces de Carlos V, ¿no, maestro? Sí, 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 hablaremos de Los este. conocen como Carlos I y para otros es más bien una marca de chocolate, pero bueno, eso Sí, nos desembarcaremos en esta ocasión platicando sí, contigo sí. a propósito. Mientras tanto, déjame saludar a Tony C. Díaz, ¿no? Y a Pedro-Pablo-Polanco, que nos manda saludos desde República Dominicana. Un abrazo hasta allá, como un abrazo a todas las otras latitudes de Hispanoamérica. Bien, maestro. ¿Quién fue Carlos V? Bueno, como en una crónica sobre la vida de Carlos V, en el momento de su nacimiento, dicen que los astros se pararon, los animales empezaron a hacer reverencia porque nacía el nuevo emperador, ¿no? ¿Quién es Carlos V? Carlos V tuvo, pareciera que los hilos del destino, alguien los empezó para la redundancia, a tejer, bueno, iba a decir a tejer, para que Carlos V fuera el sucesor de los reyes católicos en España y a la larga el sucesor del del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania. ¿Mm? Eh, ¿Mm? la vida es bien azarosa de cómo llega él a ser el heredero, ¿no? El, hay una profecía que, que narra cómo alguien de la casa de los Trastámara, la casa de los Trastámara son la familia de los reyes católicos de España, de Isabel y Fernando. Hay una profecía en donde ¿Mm? alguien heredero iba a nacer alguien de esa familia que iba a recuperar Constantinopla, ¿no? E iba a imponer un Sí. nuevo imperio a la usanza católica, idea de cruzada y demás, ¿no? Y el hijo de los reyes católicos, desde su perspectiva, iba a heredar este puesto, esta visión profética, pero al final muere muy joven, antes de coronarse monarca, siquiera. Eh, y, pero Fernando el Católico, como es muy estratega, quiere cercar a Francia, porque Francia está siendo muy poderoso en ese momento, y establece las relaciones a partir Con la de... salvedad, con la salvedad de su rivalidad con Francia, ¿no? Porque Uh se lo -huh. llevan al baile. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya nos hablarás de Ya, eso, sí, de qué pasa cuando uno se pasa de sí, caballeros. cuando se pasa caballeros. Entonces, Caballeroso, ¿no? sí, Bueno, quién sabe, caballeros caballeroso en es ese que eso es caso. lo interesante de Carlos V. Le gustaban los libros, le fascinaban los libros de caballería, actuaba como un caballero, estaba en las líneas principales de su ejército cuando iban a combatir a otro, creía en la palabra, de estos caballeros realmente que creen en la palabra y demás, ¿no? Que vamos a tocar en un momento. Pero Carlos V nace a partir de esta alianza que tiene Fernando el Católico con los territorios alrededor de Francia para acercarlo y no se le salga de control, ¿no? Entonces hace contratos matrimoniales con Maximiliano, que va a ser el padre de Felipe el Hermoso, quien lo Mm, casan con Juana, con Juana la Loca,
que se conoce históricamente así. Y de ahí van a ser Carlos V. Carlos V no le iba a tocarse el heredero de nada, ¿no? Eh, Tal vez del Imperio Romano Germánico, Sacro Imperio Romano Germánico. Nada más. Nada más, ¿no? Pero es bien curioso, ahorita vamos a tocar cómo los elegían también a esto, al emperador en ese momento, ¿no? Por azares del destino, muere el primogénito de los reyes católicos, muere Isabel, la hija de los reyes católicos también muere el hijo que tiene con Manuel, el rey de Portugal, muere. Entonces, quien seguía en la línea sucesoria era Juana la Loca, y como no estaba en todos sus cabales, y Felipe el Hermoso tenía una tendencia, le gustaba lo francés, y a Fernando el Católico no le gustaba eso, pues van a poner como heredero a Carlos V, ¿no? Que es bien curioso, porque en las leyes, hasta que muere Juana la Loca, que muere 3, 4 años antes que Carlos V, en teoría solamente Carlos V estaría en el trono esos 3 o 4 años, ¿no? Pero como la declaran no apta para gobernar, pues primero cae el poder con Fernando el Católico y después con Carlos V, ¿no? Bueno. Sí, iba a ser más bien una especie de regente. El regente de Fernando el Católico, para cuidar los intereses de la corona de Castilla, porque él seguía siendo el rey de Aragón, pero cuando muere Fernando el Católico, segundo de Aragón, le va a heredar todo a Carlos V, ¿no? Que ahí también hay una disputa, porque él crió a uno de los hijos de Juana la Loca, que se llama también Fernando, y todos pensaban que lo iba a dejar como heredero, pero estas líneas sucesorias al primogénito siempre le toca heredar, ¿no? Y fue a Carlos V, ¿no? Sí, entonces todos los astros se unieron para que Carlos V fuera el emperador. Nace en 1500 y va a ser... Sí, nace con el siglo, ¿cierto? Sí, No sí, sí. Y va a ser el representante de la etapa de cambio de cómo gobernar hasta ese momento, ¿no? Porque primero va a gobernar, hay que recordar que Carlos V nace en lo que hoy sería Bélgica, ¿no? En la corte borgoñona. Cuando hereda el reinado de España, de Castilla y de Aragón en 1516, 17, él se presenta hasta el 19 a reclamar el trono. Nadie lo quiere porque pues es un afrancesado, es un extranjero, los españoles no lo quieren, ¿no? Incluso en la vestimenta se distinguía, ¿no? La corte borgoñona se distinguía por vestirse elegantemente, combinar los colores, eran caballeros, pero eran caballeros que les gustaba más lo espectacular, los colores vivos, no estos caballeros españoles de guerreros a ultranza, que poco a poco Carlos V los fue transformando y demás, ¿no? Entonces, para los españoles fue muy impresionante ver a alguien que no hablaba español y los iba a gobernar, ¿no? Al final los va convenciendo, y de ahí, por y ejemplo... además, los 4 costados parecía afeminado. Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Estos caballeros españoles, estos caballeros de la Edad Media que están entrando al Renacimiento, pero que pues, apestan a caballo, no tienen buenas maneras, todos, no todos, obviamente, algunos, sino es que la mayoría, mientras que Carlos V viene con formas de comportamiento, sabe combinar colores, le importa lo que va a comer, aunque bebía mucha cerveza. De ahí que, por ejemplo, que la cerveza de Bélgica sea de las mejores, porque viene desde esa tradición, ¿no? Desde que a Carlos V le encantaba. Carlos V... Así que Carlos V era belga, el chocolate era belga, bueno, no es cierto. Sí. De los europeos, hasta la vainilla es europea, Sí. entonces no digamos nada. Y esto que mencionas del chocolate, alguna vez a mí, dando una conferencia sobre los caballeros en época de Carlos V, me preguntaron que por qué el chocolate se llamaba Carlos V. Una gran pregunta, ¿no? Porque pues es curiosidad, ¿no? La verdad no tengo la respuesta. No, la verdad es que es una pregunta pertinente, ¿no? Es una pregunta pertinente, pero lo que sí se sabe es que a Carlos V, cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, conquistan y le llevan lo que es el chocolate, no le gusta, porque pues, tenía picante, como lo hacían prehispánicamente, claro. ¿no? Agua picante. No le gusta, ¿no? En cambio a su hijo Felipe II le encanta y lo
incorpora a su dieta, porque Felipe II le encantaba trabajar, un rey burócrata, un rey letrado, y le servía para desvelarse y trabajar, ¿no? Entonces, ahí hacía una mezcla rara, ¿no? Pero a Carlos V, por ejemplo, no le encantaba el chocolate, ¿no? Yo creo que es más por... De Sí, hecho, sí, sí. yo en alguna parte leí, ya no recuerdo dónde, ni recuerdo cuánto, importa poco, ¿no? La célebre receta sobre el chocolate, ¿no? Que se preparaba. Ya no recuerdo si era Carlos V Felipe, ¿no? Pero yo creo que era Sí, Felipe, era Felipe, ¿no? Felipe II que incorporaban también otras cosas para poderse desvelar porque le encantaba estar trabajando, ¿no? Eh, de ahí lo del Escorial y demás. Bueno, Carlos V cuando llega a España, como no lo quieren los españoles, y aquí es donde entra mi curiosidad por Carlos V, utiliza los Mm, libros de caballerías como medio propagandístico. Es decir, ¿qué le encanta a los españoles? Leer, sobre todo a la clase noble a la cual le quiere llegar para convencerlos y lo acepten, los libros de caballería. Y se escribe un libro de caballerías llamado El Clareán del Andanis, en donde se mm, va a representar, está dedicado al caballerizo mayor, que es Charles de Lannoy. El caballerizo mayor sería una suerte de un general moderno, quien se encarga, secretario de armas de Carlos V. algo como el lugar Sí, teniente ujú, del emperador. sí, que al Mm, final está representando a Carlos V, entonces el libro tendría este mediador, pero hace muchas referencias a Carlos V, ¿no? Y es un libro muy curioso y lo nombro aquí porque es un libro en donde se van a mezclar todas las tradiciones de los territorios a los cuales va a gobernar Carlos V. España, mm, España, Castilla y Aragón, la Borgoña, la corte de Borgoña, y un poco lo alemán. Y el protagonista es un caballero de Europa Central, recordando que una de las hermanas de Carlos V estaba casada con el rey de Suecia en esa época y quería establecer relaciones para consolidar más su poder, ¿no? Porque también ya mm. se veía venir que Maximiliano, su abuelo, estaba a punto de morir y pues quien le tocaba por línea sucesoria pues era Carlos V, ¿no? Ya solo necesitaba el dinero para convencer eh, a los príncipes electores de Alemania, quienes se juntaban para decidir quién iba a heredar el Sacro Imperio Romano Germánico, pero como buenos alemanes y sistemáticos siempre escogían a alguien de la familia, ¿no? Eh, y es bien interesante eso porque es cuando se da el primer préstamo bancario, pero fuertísimo, ¿no? Fugger le presta una gran cantidad a Carlos V para poder hacer toda su propaganda política para ser nombrado el emperador, que lo logra, ¿no? Pero este libro de caballería es lo que nos va a mostrar que es, por un lado, la fundación de España, porque va a hacer referencia al mito de Hércules, porque Hércules fundó España, eh, la tradición borgoñona, porque se va a hacer mucha referencia a la Orden de la Toisón de Oro. La Orden de la Toisón de Oro es una orden caballeresca real que existió, que funda el tatarabuelo de Carlos V, que es Felipe III de Borgoña, lo funda para darle identidad a Borgoña y separarlo de Francia, porque todo el mundo lo ligaba con Francia, pero Borgoña ya estaba siendo un condado económicamente activo solo, culturalmente, políticamente y demás, ¿no? Y Felipe III le utilizan las mitologías para crear narrativas y legitimar su poder. Le encantaba la historia de Jasón y de los argonautas, de cómo era Sí. encargado para tomar el vellocino de oro, la piel del Sí. carnero de oro, llevárselo, y Hércules era parte de ese ejército, ¿no? Entonces le encantaba eso por la agilidad mental que tenía, por la audacia, etcétera. Entonces, por ejemplo, el emblema del Orden de Toisón de Oro es un collar y es un carnero, un borreguito colgando, ¿no? En medio del collar. Sí, claro, claro. Eh, Sí, el bellocino. Es tal, por ejemplo, la narrativa del Orden de Toisón de Oro que Carlos el Temerario, quien prosigue de Felipe III de Borgoña, manda hacer un árbol genealógico justificando que los reyes, quienes mandan en el ducado de Borgoña, Felipe III, Carlos el Temerario y demás, proceden literalmente del árbol genealógico de Hércules y de Jasón. Entonces, había que justificarlo, ¿no? Entonces, en este libro de caballerías va a aparecer eso,
va a aparecer la mezcla entre la tradición borgoñona, perdón, caballeros que saben dirigirse a otros, que saben vestirse de forma idónea dentro de la corte, caballeros que siempre van a ganar sin despeinarse, nunca se van a caer del caballo, el caballero protagonista le gana siempre a gigantes, y aquí hay un guiño también a cuando Carlos V llega a España, pues los españoles no lo querían y se empiezan a alzar en armas, a hacer una suerte de revolución que se va a llamar la Guerra de las Comunidades. Ujú, Y en este ujú. libro de caballerías, como el autor ya lo estaba viendo, que se venía una alzada de los inconformes porque los iba a gobernar alguien que ni siquiera sabía hablar español, no tenía los modos españoles ni nada, recurren otra vez a la tradición mitológica en donde va a haber una raza de gigantes que se quiera alzar a los dioses. Y Mm, Carlos V, el caballero va a representar a eso que pone en su lugar a los gigantes porque se creen más que el rey y nunca van a poder tirar al caballero del caballo. Y es bien mm, interesante porque hay una ligación histórica, contextual ahí, eso por otro lado. Y empieza a sonar lo alemán. Entonces, el caballero de este libro de caballerías va a casarse con la hija de la emperadora de Alemania. Entonces, todo está sonando mm. para que estas tradiciones se vayan integrando a los gustos hispánicos, a los gustos españoles, y puedan ver ahí como este caballero de Suecia, que vive en la corte alemana, es capaz de sentarse en una cueva mágica junto a Hércules, junto a Héctor, casualmente en un quinto lugar que está desocupado, y que en el respaldo trae el nombre de Clarián de Landanis. Y esto hace una referencia a cuando el maestre del Orden de Toisón de Oro hace una reunión, se tiene documentado, por ejemplo, de Felipe II, de Felipe el Hermoso, que hizo una congregación, Mm, y en los documentos dice que cuando se sentó Felipe el Hermoso en su asiento, en su respaldo había un águila real alemana y el nombre de mm, Felipe. Y exactamente es la misma descripción que aparece en ese libro de caballerías. Entonces, sí. estamos jugando con la literatura y cómo estos libros de caballería van a funcionar como una suerte de propaganda para que se acepte a Carlos V. En ese momento, Carlos V también va a participar para ser elegido como el emperador y pues va a ser el mandamás de Europa completa, ¿no? Por un lado, lo que sería Alemania, por estas cuestiones del matrimonio de su hermana con el rey de Suecia, por ahí también va a tener cierto, va a influir, España, Portugal, también va a influir con muchos tratados, la corona de Aragón tenía, pues lo sabes, territorios italianos, ya a su cargo, Ujú. entonces estaba gobernando casi toda Europa, ¿no? Su tía estaba casada con el rey de Inglaterra y nos tenía también buenos tratos ahí, al principio, ¿no? Después ya no tanto, pero al final se convertía en alguien muy, muy, muy poderoso. Una suerte de Unión Europea a la antigüita, en donde no iba a Ujú. ser el factor económico el punto de unión de estos territorios, sino el factor religioso, ¿no? Supuestamente, el catolicismo, ¿no? Y Carlos V lo que va a empezar a hacer es modernizar la forma de ver el mundo del poder económico, Sí. porque los bancos empiezan a nacer con todo. Incluso la tía de Fernando el Católico, de Fernando Católico, la tía de Carlos V tiene que abogar por él ante este banquero para que lo espere y le pueda pagar, porque el banquero dice, bueno, ya eres emperador, ya tienes dinero, págame. Y por ahí ya escuché que te llega oro del Nuevo Mundo, entonces pues págame, ¿no? Y le termina pagando, pero mucho tiempo después, ¿no? Entonces, este va a ser Carlos V, una persona que fue educada para ser príncipe, rey y emperador, Ujú. y que a los 19, 20 años tiene el mundo a sus pies, ¿no? Y esto que mencionábamos al principio, pareciera que los astros y todos los órdenes intervinieron para que eso sucediera y tuviera que ser él, ¿no? A la larga va a aprender español, le va a encantar España, Sí. va a ser un gobierno itinerante, va a estar viajando por todos los territorios, Sí.
De ahí que la función del virrey cobrara mayor importancia durante el reinado de Carlos V, porque va a dejar a su esposa Isabel de Portugal, por ejemplo, como regente de España, ¿no? A su tía como regente de la corte de Borgoña, a su hermano Fernando, para quitarlo y no tener problemas con los españoles, lo manda a Alemania y lo deja como emperador, pero una suerte de regente, ¿no? Que ya después se van a pelear, va a ser un lío hasta en las mejores familias, como se diría, ¿no? Y este es el personaje del cual estamos hablando hoy. Es un personaje que tiene mucho poder muy joven, que tiene que transformar el sistema autoritario en un sistema universal, que va a implementar una idea de monarquía imperial, va a funcionar como un reinado, pero a la vez es un imperio, una persona que va a defender a ultranza el catolicismo, o lo va a representar, aunque no le desagradan las ideas luteranas, y Eso es curioso de su caso, ¿no? Que no la rechaza, supongo yo que por su origen. por su origen, y también por el abuso que había, y porque de forma práctica. En Alemania empezaba a haber muchos luteranos. Si no estás con ellos, no te llega el dinero al emperador, ¿no? Y va Claro. a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, es bien curioso, y es bien curioso porque cuando declara esta política de monarquía imperial gracias a su canciller, que es Gatinara, que tiene una idea muy moderna de lo que tenía que funcionar como políticamente, quiere que los súbditos sean tan italianos como los mismos italianos. Por esta idea del imperio romano, ¿no? Porque Julio César y Claro. demás, ¿no? Y empieza una proyección artística bien interesante, por ejemplo, Carlos V, una escultura de Carlos V a la romana. ¿Cómo es a la romana? Con una armadura eludiendo a la vestimenta de combate romano, ¿no? Con sandalias, con barba romana y con este corte de cabello también que distinguía a los romanos, ¿no? Eh, entonces empieza esta propaganda, empiezan las interrelaciones culturales, de ahí van a ser, por ejemplo, este soneto italianizante que va a llevar a su máxima expresión Garcilaso de la Vega, por la reunión que tuvo Boscán con otro italiano, empiezan a intercambiar muchas cuestiones políticas, culturales y demás, y se va a expandir constantemente esta idea del emperador, ¿no? Y este emperador que se creía caballero. Bueno, no es que se creía caballero, era caballero, pero lo llevaba a la cotidianidad, esto de caballería, ¿no? Y tú o yo nos creemos caballeros, pero aquel lo era. Que él, literal lo era, ¿no? Y lo interesante de él es que a veces le costaba hasta territorios o creer en la palabra del otro como él asumía que tenía que creerse el valor de la palabra, pues llegó a su extremo cuando empieza a haber guerras entre Francia y España, y capturan al rey de Francia, y capturar al rey Sí. de Francia es lo mejor que les pudo haber pasado porque iba a acabar la guerra. Francia se podía haber hecho parte del imperio sin problemas, pero el rey francés, apelando a que es muy caballeresco, Carlos V, que es un gran caballero de verdad, le dice, vamos a hacer un trato. Yo ya no voy a molestar más tus territorios, yo voy a dejar esos territorios italianos que constantemente estaban peleando Francia y la corona de Aragón. Yo ya no voy a pelear por Sí. ellos, pero pues déjame libre, ¿no? Y el otro, creyendo bien mucho en su palabra, lo deja libre y al rato otra vez estaba peleando, tanto es así su antagonismo, que Francisco, este rey francés, se une al soldán y juntos atacan al imperio de Carlos V, ¿no? Entonces, creyendo en su palabra, pensó que lo que pasaba en los libros de caballerías, en la literatura caballeresca, en los manuales de caballería, iba a pasar en la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Felipe II tiene la posibilidad de ganarle a Francia, le dijo que no cometiera el error que cometió. Si ya los tenía hincados, si ya los tenía hincados, que los derrotara, porque si no le podía pasar lo que le pasó a él, ¿no? Entonces, este es el hombre del cual estamos hablando hoy, ¿no? Es alguien que tiene muchísimo poder en una época donde no ha
no se entera de lo que está pasando en el último territorio que está gobernando, ¿no? Sino simplemente la primera capa es lo que le está llegando a él de lo que sabe y realiza lo que le interesa en realidad, ¿no? Por ejemplo, el Nuevo Mundo no le interesaba tanto, de ahí también su diálogo con Hernán Cortés, de que parecía que solamente quería el oro y era lo que le interesaba a Carlos V, porque más allá no le interesaba Claro, el pero territorio. entonces tenía que pagarle a sus Uh-huh, acreedores, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eso que dices es cierto, ¿no? Pareciera que Carlos V nunca tuvo particular interés por el territorio recientemente descubierto que se iba asegurando, ¿no? Con las campañas que sobrevendrán, digamos, a la de Cortés, ¿no? Bueno, con la de Cortés Uh-huh. y la que sobrevendrá a las de Cortés, ¿no? A qué atribuyes esta especie como de, esta suerte de desinterés de Carlos V por el Nuevo Mundo? Yo creo que porque le interesaba mucho conservar esos territorios eh, heredados. Por ejemplo, la Borgoña la va a defender hasta más no poder, pero hasta Mm, lo que le interesa es la Borgoña, ese territorio de gran arraigambre familiar, en donde se crea la Orden de Troizón de Oro, le va a tener un cariño especial todo el tiempo. Incluso a Felipe II mm, le dice, puedes entregar, si no te queda de otros territorios, tratar, pero la Borgoña que quede contigo. Por ejemplo, cuando Carlos V va a claudicar, le va a dejar del poder a Felipe II, tiene que hablar con Fernando, porque su hermano Fernando es el Kaiser en el imperio, en el Sacro Imperio Romano ujú, Germánico. ujú, Tienen que repartir la herencia en vida, ujú, ¿no? Porque si no, estos se van a matar. ujú. Y Fernando, pues no se le hace justo que Felipe, que su hijo Maximiliano, no herede nada y Felipe herede todo. Y entre tanto estirilla afloje, lo único que le pide Carlos V es, te voy a dejar el territorio alemán, austriaco, Hungría y demás, todo ese territorio de Europa Central, pero yo me quedo con la Borgoña. Y Fernando, quédate con lo que quieras, yo me quedo, porque se hizo más alemán de lo que era Carlos V incluso, ¿no? Carlos V era muy itinerante, Mm, era multifacético, pero en realidad no terminaba de caer en un territorio más que en España, ¿no? Que ha decidido morir ahí también, ¿no? Entonces, eh, ujú. yo creo que le interesaba más lo que estaba pasando en Europa que realmente lo que pasaba en el Nuevo Mundo, ¿no? Que incluso quien resolucionaba algunas problemáticas que llegaban a España del Nuevo Mundo era Isabel de Portugal. Y quien recibió a Hernán Cortés allá fue Isabel de Portugal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, am, bueno, hasta este punto nos has dicho en pocas palabras, porque de Carlos Quito se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, por fortuna siempre con bastante Uh -huh. exactitud. Bueno, la bibliografía sobre Carlos V, ¿no? Y sobre ese primer momento de esplendor del Imperio Español ocupa habitaciones completas, Sí, ¿no? sí. Am, pero por lo que nos has dicho, uno puede colegir a, al menos lo sustantivo, ¿no? Que si entendemos bien por lo que nos acabas de decir, por obra de Carlos V, que fue en un principio recibido ante los españoles a regañadientes por las costumbres que evidenciaba con su trato, fue sin embargo el que poco a poco fue aculturando a los españoles, um, sofisticando a los españoles, por lo cual pues la corte hispánica, ¿no? Con el tiempo se convertiría en uno de los Uh epicentros -huh. de, digamos, de la cultura cortés renacentista, que luego los historiadores llaman cortesana, ¿no? Para distinguirla del mundo medieval. Hay imagen y semejanza, como has dicho, de lo que pasaba en ciertas cortes particulares de Italia, especialmente en las del norte, ¿no? ¿Y cómo fue, si tienes tú una idea, supongo yo que sí, cómo fue notándose el cambio por lo que toca al grado de sofisticación cada vez mayor en el ámbito de la corte, aunque viajaba constantemente entre pues, los miembros de esta, ¿no? Durante los días de Carlos V. Es decir, cómo eran, digamos, los cortesanos antes y después de Carlos V. O si prefieres contarnos cómo era el mundo cortés
ya en el momento de madurez de Carlos V como gobernante. ¿Cuáles son los cambios principales? Porque, por ejemplo, porque me he dedicado a estudiar qué pasó con la huella hispánica en Italia, por mi primera formación como italianista, tengo una clara idea, digamos, de cómo fue cambiando la vida, sobre todo al sur, lo que fue territorio hispánico desde antiguo, en Sicilia, en Córcega, en Nápoles, donde, por ejemplo, bueno, pues se hablaba regañadientes español, había corridas de toros, se sublevaban constantemente. Es más, Quevedo tuvo en algún momento que estar en Italia como una especie de regente, casi pierde la vida, ¿no? Cosa que nosotros conservamos en alguna que otra carta. Entonces, yo tengo una idea clara, digamos, de cómo pasó en Italia con el mundo hispánico, ¿no? Teniendo a la cabeza a Carlos V, pero siempre me ha quedado un poco alejado cómo fue el refinamiento del mundo hispánico en el mundo, en los días de Carlos V. El mundo hispánico empieza a tener una adaptación de tradiciones borgoñonas, de tradiciones alemanas, ¿no? Por ejemplo, en la corte alemana va a haber estos personajes de divertimento como los enanos. Carlos V se los va a llevar a la corte española y va a tener muchos personajes de divertimento, tantos que vamos a tener un Francesillo de Zúñiga que va a ser una crónica burlesca sobre Carlos V, burlándose del emperador, ¿no? Entonces, este ámbito burlesco, cómico, divertido, humorístico de los alemanes pasa a lo español, pero le dan el toque español, ¿no? Esta cuestión de, en la caballería, cuando hay torneos o hay una exhibición caballeresca, va a importar más la coreografía, cómo van vestidos los caballeros, que realmente los impactos con la espada, por ejemplo, ¿no? Va a ser más espectacular, más acrobática. Eh, va a haber un nivel de refinamiento mayor porque los secretarios y los cancilleres van a tener que viajar a Italia, quedarse ahí un tiempo y hacen una suerte de corte. Y regresan y vienen con estos aspectos culturales, ¿no? Garcilaso de la Vega, aunque siendo guerrero, si no hubiera tenido ese contacto con los italianos, yo creo que no hubiera llegado a esa poesía tan excelsa que llevaba, ¿no? Vamos a tener un... Fíjate, sobre eso, todavía se sabe poco acerca de cómo fueron los días de Garcilaso en Italia, porque los documentos, si se preservan, pues andan por ahí perdidos en Italia, no están en el Archivo General de Indias, ¿no? Porque ya los habríamos encontrado. Porque el Archivo General de Indias se ha puesto cabeza en los últimos 20 años, sin duda, ¿no? Y ahora las investigaciones filológicas, por desgracia, consisten en el último documento que se encontró sobre el último penique que gastó Góngora en su hacienda que no fue tuya. Sí, por ahí van, sí. El supuesto testamento de qué, y lo cual no abona en absoluto a entender el texto literario, pero bueno, hay gente que se entretiene arrojándose, dando de saltos en el pozo de la historia. Pero se sabe poco, ¿no? Oreste Macri, un celebérrimo filólogo italiano de la primera mitad del siglo XX, descubrió varias cartas, ¿no? Que luego Gallego Morel va a usar también para sus obras, para editar la obra de Garcilaso. Y lo que sí sabemos, lo cual es inútil, es cuánto gastaba, por ejemplo, en caballos. Ya te doy una idea de qué significa leer Logaro. Sí. Pero a propósito, digamos, del refinamiento del que terminan por tener que participar o voluntario o involuntariamente los enviados del mundo hispánico a los territorios italianos, a las cortes italianos, sí sabemos, por algunas cartas que conservamos, algunos sonetos que se entrecruzaron los personajes de entonces, que Garcilaso participó, por ejemplo, de la Academia Pontaniana, que era la más importante del mundo sureño de Italia, es decir, de Nápoles, ¿no? Y en algún punto
am, Benedetto Barrecchi, que era el poeta más importante por entonces, hace circular poemas de Garcilaso en italiano, ¿no? Por entonces, ¿no? Que descubrió Oreste Macri y que luego llegó Moral Denuncio y demás, ¿no? Lo cual evidencia, por ejemplo, que Garcilaso fue el primero, o uno de los primeros que logra, por ejemplo, a ser aceptado culturalmente por aquellos que despreciaban a los Sí, españoles, sí. ¿no? Y a propósito de eso, si me permites otra curiosidad, porque pasaste por ella, como todo se pasa, pues por el tiempo apremiante que tenemos. Um, pues sin la boda de Carlos V en español no habría A eso sido iba, sí, a eso iba, sí, sí, a eso iba, sí. sin el guateque, como decimos en Sí, sí, México, sí. sin el guateque imperial, Sí, sí, sí. en ocasión de la boda, de las bodas de Carlos V en Bolonia, pues no escribiríamos sonetos en español, Ujú, 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 ujú. ¿no? Porque es una forma hoy día tan familiar para nosotros que damos por hecho, no puesto a discusión, que el soneto no fue originalmente producto, ¿no? De la ingeniería berrecística, poesticomítica, como diría la gente, de nuestra lengua. Y se debe precisamente pues, a una suerte, vamos a decir así, de reto antes que, antes que de armas de pluma, ¿no? Porque en la boda de Carlos V se encuentran entre muchos otros personajes, el embajador italiano que tú mencionabas, que era más bien veneciano, Andrea Navallero, Ujú. con quien supongo yo que ya con unas 2 o 3 copas encima, se pone a platicar ardorosamente con Sí. Ujú. Juan de Boscán, que estaba por allí, ¿no? Porque Garcilaso no está, ¿no? En esa boda, pues no, No, pues es un pues, soldado, pues ¿no? sí. Un soldado, Uno más. tranquilo, porque era embajador, ¿no? Sí, sí. Que luego dice, no, estaba Garcilaso en la boda. No es cierto, estaba Boscán, ¿no? Cierto, pero bueno. Entonces, Andrea Navallero, platicando con Juan Boscán a propósito, pues obviamente picándose la cresta de qué es lo que han logrado hacer los españoles a pesar de haber conquistado el mundo, ¿no? Porque, pues hasta donde yo sé, no han podido, por ejemplo, componer, dice Navallero, versos de 11 sílabas y versos de 7 sílabas. Aún componen esos, aunque sí, ¿no? Musicales, pero machacones. Son versos de 8 sílabas por los cuales hacen, ¿no? Sus Sí, eso pues, serranías y estas cosas que ustedes hacen, ¿no? Y vendría bien, ¿no? Si es que quieren demostrar que tienen derecho a conquistarnos, ¿no? Bueno, dice Caballero, a conquistar a los italianos, pues porque Venecia pues nunca cayó en manos, ¿no? sí, sí. Del mundo hispánico. Ah, pues vendría bien que comenzaran a aprender a hacer versos de 11 sílabas y versos de 7 sílabas, y en consecuencia, pues las formas estróficas que vienen con estos, ¿no? Como el soneto, por Ujú, ejemplo. ujú. ¿Qué dijo Bauscán? Pues seguramente no puede haber dicho nada, pero a la vuelta de los días, a la vuelta de los meses, habrá de preguntarle, bueno, habrá de proponerle a Garcilaso, ¿no? Si eso se puede o no se puede. Boscán mismo, ¿no? Lo intentó. Garcilaso, por la invitación de Boscán, se dedica a eso, y él es el que de manera definitiva Ya, pues, ujú, adapta, ¿no? Adapta el verso hispánico al verso ujú. italiano, lo cual establece las bases de la primera gran poesía moderna española del siglo XVI, que es la poesía a la italiana, que a veces se llama equivocadamente el petrarquismo, ¿no? Pero pues tampoco es que haya otro nombre para decir eso, ¿no? Salvo el de italianismo, lo cual sigue siendo absolutamente vago, ¿no? Pues es, aunque, aunque Fernando de Herrera, ¿no? Le da un nombre, yo creo, muy preciso, bueno, no preciso, que es Más el cercano, itálico, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. el itálico, ¿no? Ujú. Bueno, eso es lo que tenía yo que decir acerca de las curiosidades por las cuales habías pasado, pero dan un ejemplo, digamos, No, es que de, tocaste, del es que refinamiento que les preocupa. para allá iba, porque tocaste un punto esencial, las bodas de Carlos V en Granada, donde él se pone a Sí, claro. torear a un toro, valga la redundancia, Es cierto, llamado es cierto. Mahoma. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Que le dicen, ¿cómo el emperador va a torear? Sí, se lanza y empieza a hacerlo, ¿no? Es caballero al final, ¿no? Y algo que a veces, Fíjate, Carlos V, Miguel Bosé y Cantinflas, ¿no? el top. Y algo que dejamos de lado, pero que es muy importante, como tú dices, la fiesta. En la mesa, Sí, en la mesa se empieza a dar este refinamiento. Boscán traducirá el cortesano de Castiglione.
cómo se tiene que Claro. comportar un verdadero cortesano en la mesa. Ujú. Llevar la plática para que todos estén interesados, contar una que otra anécdota para que cause cierto humor, risa y estén atentos a lo que se dice, porque ahí se van a resolver temas bien importantes como esta cuestión cultural que mencionabas ahorita, ¿no? Cultural, cuestiones políticas también se van a resolver ahí, ¿no? Y, Sí, y sí. lo que hace Castiglione y que va a retomar Boscan muy bien es esta caracterización de las personas de cada territorio, ¿no? Por ejemplo, los españoles son muy seguros de sí mismos, muy alzados, ¿no? Y los alemanes son raros, callados, los borgoñeses que llaman siempre la atención todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí se, y, Son ajá, borgoñones, pues desde el nombre son raros. y ahí se empieza a dar toda esta mezcolanza que va a resultar en, creo que lo refleja mejor en cuestión de la caballería va a ser el retrato de Tiziano que hace de Carlos V, del triunfo de Mühlberg, ¿no? Claro. Este cuadro que Carlos V a caballo, que trae una armadura cortesana, pero que también por ahí rememora lo clásico, el penacho y en posición de ataque, ¿no? Y el caballo elegantemente negro, todo Sí. bien combinado y demás, ¿no? Que esa es la proyección que se quería dar. Y, y lo que yo siempre digo, ¿no? Creo que los individuos con Carlos V, algunos, si no es que la mayoría, por lo menos empiezan a oler a perfumito, ¿no? Porque había que aparentar, representar y demás, mientras que antes era más burdo el asunto, ¿no? Eh, o no sé, ya se compuso la señal. Sí. Estos españoles que tienen que hacer tratos con los alemanes, con los franceses, con los italianos, con los ingleses, y tienen que saber las costumbres y las maneras, ¿no? También, ¿no? Que en algún momento se va a perder, por ejemplo, con Felipe II, ¿no? Y se va a ver en los tratados que hace con Inglaterra que no puede evitar la guerra por más que quiera, ¿no? Porque ya no comprenden eso. Que en la monarquía imperial de Carlos V sí se podía, ¿no? Y otro punto esencial, ¿por qué monarquía imperial? Porque se visualizaba el imperio como una monarquía, ¿no? Es decir, Ujú. voy a tener virreyes, voy a tener, eh, ahora que está de moda lo de las fichas, voy a tener personas que van a estar gobernando en ciertos territorios, pero que al final me están representando a mí. Y esto es bien importante porque lo que mencionabas hace rato, de la fiesta, por ejemplo, de la boda de Carlos V, los invitados, Boscán estaba representando a Carlos V, tenía que guardar las Ujú. medidas, ¿no? Y este Ujú. reto que le hacen es porque quieren, háganlo. Y empieza a Ujú. haber toda esta explosión cultural del siglo de oro con Carlos V que pone los cimientos para todo lo que vamos a ver durante la segunda mitad del 16 y la primera del 17, ¿no? Entonces, creo que la monarquía imperial carolina, Carlos V va a ser el vértice de muchas cosas, ¿no? Una imaginación extrema de creer que el hombre va a valorar la palabra por encima de económica que empieza a permear mucho, la cuestión religiosa, espiritual también, que en donde lo católico ya no basta para ser un conjunto fuerte, sólido, férreo, en donde tiene que jugar en Alemania a ser luterano y hacia donde vaya, ¿no? Ujú. Forzosamente Ujú. por Ujú. cuestiones prácticas, ¿no? Y esta cuestión de cómo un hombre tenía que gobernar bastante territorio, ¿no? Y forzosamente, ¿qué es lo que le interesaba a Carlos V? Europa. De ahí que no figure el nuevo mundo, es lo que le interesaba a Europa, ¿no? Que sí tiene una idea moderna de tratar de conglomerar en un ideal todo lo que es Europa. Por ejemplo, ahí Andrés Laguna, hay una conferencia que hace hablando sobre lo que sería Europa, ¿no? Este ideal de Carlos V que no se llega a concretar, que lo hace de forma a través del catolicismo, pero ya estaba fragmentándose el catolicismo y no puede, ¿no? Entonces, esta idea de
Es curioso porque a veces en los discursos de la Unión Europea actuales utilizan la figura de Carlos V. O en esta cuestión Mm, económica que pasa en Europa también, recrean los itinerarios que hacía Carlos V cuando iba a otros territorios, otros países, de España a otros países y demás, ¿no? Y algo que no se nos debe olvidar también, que es bien importante, que ahorita ya bueno, se ve, pero ya es más cotidiano, ¿no? Pero que el emperador llegue a la ciudad implica mm, fiesta, incorporar costumbres, entablar diálogo con otros que no sabes ni cómo son y encontrar un punto en común para poder charlar, eh, sacar la vajilla, esa vajilla nueva y demás, ¿no? Entonces, todo esto, y creo que tocaste un punto esencial en la corte carolina, la fiesta va a ser muy importante, porque ahí se van, como siempre, ¿no? Ahí se van a tratar cosas serias, importantes, y establecer nuevas formas literarias, estilos artísticos y demás. sí. Oye, ¿y en qué artes comienzas tú a ver ese refinamiento? ¿En la escultura, en la pintura, en la literatura? Supongo yo que en todas, pero en alguna de estas tres habrá un grado mayor. ¿Tú crees que esté en la literatura o está en la pintura o está en la escultura? Yo creo que por momentos y por las etapas. Yo creo que primero Mm, empezó en la literatura, por ejemplo en España, y después ujú, al tratar de proyectar este idea imperial que jala mm, Tisano, que lo quiere hacer a lo romano e implementar cosas nuevas, ujú, creo que ahí fue más la pintura, porque hubo un cambio, por ejemplo, en los retratos, ¿no? Ya era un retrato más de una situación, de una acción, ya no es estar posando ujú, ujú. todos de frente, sino ya hay una situación, ¿no? De la escultura también, ¿no? Y la arquitectura, simplemente el palacio de Carlos V en Granada, ¿no? Que ya no va a ser torre, sino va a ser un círculo, va a ser una suerte de circunferencia en donde lo impacta, ¿no? Porque sí cambia totalmente la perspectiva de la arquitectura en ese momento, ¿no? Y pensando sobre todo, que eso se ve mucho en la narrativa española en ese momento, de esta idea del mundo y cómo, que también proviene de lo clásico, ¿no? De las tiendas, cómo se representaba las acciones del héroe, ¿no? Y esta cuestión se ve en el Palacio de Granada, ¿no? Y que está a un lado de la Alhambra, entonces ahí otra vez esta mezcla de culturas, de lo moderno con lo antiguo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por etapas. Sí, sí, yo coincido contigo, ¿no? Sí, yo creo que el arte más favorecida en los primeros años, ¿no?, del imperio de Carlos V es la literatura y luego eso va amplificándose a otros ámbitos A artísticos, los ¿no? tapices, ahorita me acuerdo de los tapices, ¿no? Que contaban historias de Carlos V también y demás, ¿no? Sí, sí. Sí, de lo cual hay claro indicio, por ejemplo, en más de un poema, ¿no? Ujú, ujú, Pues son tapices que nosotros ya no conocemos, ¿no? De los cuales ujú, a veces no hay ya noticia, pero sí se ve un ejercicio frásico, es decir, ujú, como ujú. ciertos poetas am, están contando una ocasión, un momento, ¿no? Que parece haber tenido correlación con alguno de estos gobelinos, Ujú. ¿no? Ah, que pendían, ¿no? De las paredes de los palacios, ¿no? Donde se encontraba el emperador. A veces, ¿no? Según su ir y venir por todas sus diferentes Ujú. posesiones. Am, Tú nos has dicho que Carlos V desde joven tuvo una especie de predilección, ¿no? Por los libros de caballerías. Ujú. ¿No? Y la tuvo también luego bueno, la continuó más bien o la siguió cultivando luego de haberse convertido en emperador. ¿Tú crees que, ¿Tú crees que a él le haya venido por sí mismo la idea de usar los libros de caballería como un instrumento propagandístico para su quehacer imperial, es decir, para afianzar su figura imperial entre aquellos que originalmente lo despreciaban, pero que tenía derecho a gobernar, por lo que nos has dicho, o alguien cercano a él se lo pudo haber sugerido o se lo pudo haber propuesto?
o por alguien le pudo haber venido la idea, porque eh, el que haya usado como usó de los libros de caballerías, además, digamos, de pues ensanchar, ¿no? El cauce por el que aquello como género literario va a correr, beneficia no poco también el arte de la imprenta, Ujú, ujú. ¿no? Eh, yo, yo pienso que este grupo de Cisneros, cuando muere Cisneros le hablan a Carlos V ya para que gobierne, porque ya tiene que hacerlo. Eh, bueno, más bien no lo conoce Cisneros, porque cuando va a acudir para conocer a Carlos V muere en el camino. Yo creo que Uh este -huh. grupo le sugirió utilizar lo mismo que hicieron los reyes católicos. Los reyes católicos convencieron a través de la institución caballeresca a los grandes nobles para ganar territorios en contra de los eh, musulmanes y recuperar Granada, por ejemplo, ¿no? Que la Amadís de Gaula es una suerte de oda a la victoria de recuperar Granada para Fernando II, ¿no? El católico. Yo creo que sabían cómo funcionaba y por ahí le intentaron llegar, porque la narrativa caballeresca de los primeros años de la monarquía de Carlos V van por eso, por una Uh -huh. propaganda política fuerte de cruzada, los principales caballeros son de Europa Central, el territorio alemán cobra mucha importancia, etc. Yo creo que de ahí viene, y después se ve modificando y van ampliando los cauces, ¿no? Porque va a haber, por ejemplo, va a haber narrativa caballeresca, no una traducción tal cual, pero sí una interpretación de poemas caballerescos italianos, ¿no? Que así los ven los españoles, ¿no? Como poemas caballerescos italianos, por lo mismo de estar jugando con las tradiciones. Entonces, y es curioso porque Erasmo de Rotterdam fue su primer maestro. Sí. Y cuando escribe el manual del príncipe cristiano, que va por la idea de cómo va a gobernar, porque al final es representante de Dios, también el rey, aunque tiene que respetar al Uh -huh. papa y demás, le dice, pero que no te pongas, no te pongas a leer libros de caballerías, porque ahí hay cosas raras y que te afecta la visión del mundo. Pero le encanta, pero es que vivía en un ambiente caballeresco. Ser heredero ser el maestre del orden del Teixón de Oro significaba que te creías la mitología que había detrás de ese orden de caballería, ¿no? Y es bien curioso, pero sí se ve una evolución, ¿no? Si primero son libros de caballerías, manuales de caballerías, de cortesanos, después cuestiones políticas por todo de la idea imperial y demás. Su última etapa va a recuperar lo caballeresco, pero una suerte de, por ejemplo, el caballero determinado, que es un caballero que va a luchar contra alegorías para encontrar una tranquilidad. Y ya está visualizando su muerte Carlos V. Entonces, es bien curioso porque en el Inter no es que reniegue de las caballerías, pero las quiere transformar. Uh Digamos que -huh. es alguien que quiso modernizar la caballería, pero ya no le alcanzaba a modernizarla en ese momento, porque seguía pensando en esa caballería de la Edad de Oro que tanto alude el Quijote, por ejemplo, ¿no? Uh Y ahí hay un guiño de Cervantes en el Quijote. Eh, Su Edad de Oro es Carlos V, es la monarquía imperial carolina. No hay más, esa es la Edad de Oro para Don Quijote. Eh, y cuando se va Yuste a vivir sus últimos años, que sigue bebiendo cerveza, que le encanta, le dicen que le hace daño por la gota y le sigue encantando la cerveza, eh, empieza a leer estos libros de El Caballero Determinado, que incluso hay una traducción y por ahí Víctor Infantes trató de demostrar, pero todavía no quedaba del todo claro, pero hay noticias de que participó en la traducción el mismo Carlos V, ¿no? Entonces, habrá que ver -huh. sí, sí, ¿no? Porque es un libro francés. Eh, entonces, Uh -huh. eh, empieza como caballero, hace lo sublime es la pintura de Tiziano, el retrato de Carlos V, es como el top de Carlos V en ese momento, y termina como estos caballeros ermitaños que ya terminaron su función caballeresca de ser reyes,
incrementar los territorios, dejan la sucesión a su hijo, el linaje, y se retiran a esperar que Dios los lleve en su gloria, ¿no? ¿Por qué? Para preparar el alma y el espíritu en un lugar retirado, ¿no? Y otra idea caballeresca, cuando está, porque al final la propaganda es súper antigua, tú lo sabes, ¿no? No es algo tan moderno. No, para Cuando nada. hacía propaganda de Felipe II para él heredar todo el imperio, utilizaba lo caballeresco. Y cuando le dice, es que Carlos V le dice a Felipe II en algún momento que debería ser un caballero y guiar el ejército porque eso enaltece a los guerreros y demás. Y Felipe II le dice, no, es que ahora las guerras se ganan en los escritorios también. Entonces, ahí vemos también la visión un poco anacrónica que ya tenía Carlos V, que ya no era tan funcional, ¿no? Pero que puso una semillita de lo que vamos a entender por esta la tormentada temprana modernidad, ¿no? Que sí, sí. ¿Dirías entonces tú, si seguimos tras de la estela, pongamos el caso de Irving Leonard, ¿no? Mm. Según quien la conquista es consecuencia de la imaginación afiebrada, ¿no? Por los libros de caballería, ¿no? Entre la gente que vino al Nuevo Mundo, que no poco, no tanto de la idea, cuanto de la información de esa idea, ¿no? O sea, la edificación, de Uh-huh. la materialización de esa idea en Carlos V se debe a su apetencia literaria por ese tipo de libros. Yo creo que en la primera etapa de Carlos V, sí. Cuando ve que no está Y luego entonces la realidad lo fue alejando de eso. lo fue alejando. Es que simplemente confiar en la palabra de tu contrario y pensar que la va a cumplir en la cotidianidad es creerle a Francisco, a primero de Francia, de no te preocupes, no, yo te voy a hacer caso, voy a estar a lo que tú me digas, déjame libre, va, tú me lo prometes, yo te dejo libre. Sí, todos le dijeron, no hagas eso, no le hizo caso a nadie y lo soltó. Y fue ahí cuando empezó a perder mucho poder por las alianzas que empezaba a hacer Francisco I, incluso con el Papa, ¿no? Porque el Papa estaba viendo que Carlos V tenía mucho poder, ¿no? De ahí, por ejemplo, Sí, claro. Sí, El sí. cerco de Roma, porque se manifestó ese poder que podía tener. Entonces, yo creo que se dio cuenta después de que lo caballeresco, este ideal caballeresco, esta idea, no cae en la realidad totalmente, ¿no? Y como todo en la vida, ¿no? A veces uno aprende por trancazos que te da la vida, ¿no? Entonces, ¿te atreverías a decir que Carlos V fue una suerte de personaje quijotesco? No tanto, porque sí sabía lo que hacía, pero sí se dio cuenta que no le iba a funcionar, porque esa idea que tenía el de juventud no le iba a funcionar. Es que nosotros ahorita no lo, creo que no lo visualizamos de todo. Tú también que te dedicas a antigua, ¿no? Ahorita creo que no lo visualizamos, pero alguien con tanto poder a los 19, 20 años es súper impactante, ¿no? No saber a veces de lo que te está hablando el otro, tener un intérprete, gobernar a los españoles sin saber español, sin saber sus costumbres, gobernar Ujú, a los ujú. italianos o a las regiones italianas sin tampoco saber sus costumbres del todo, a los mismos alemanes sin haber estado ahí, sino todo el tiempo estuvo en la Borgoña, en Flandes, lo que sería Bélgica, Flandes hoy, Ujú, ujú. sí ha de haber sido impactante, ¿no? Y también pues, ha de haber perdido el piso, era el dueño de todo el mundo, del nuevo mundo donde llegaba oro y demás, ¿no? Entonces, sí Sí, sería complicado, ¿no? Entonces, yo creo que en sí, esta yo creo primera, que sí. no, Eh, tú, no, por dime. favor.
Que en esta primera... No, yo creo que sí. Sí. Tú, por favor, tú. ¿Crees que en esta primera que... No, que en esta primera etapa sí permeaba mucho lo que mencionabas ahorita, ¿no? Ejemplificando con el libro de Erwin Leonard. Esta idea que todos tenemos de juventud, de cómo funciona el mundo, pero que al final no termina. Y de ahí que le hayan puesto tantos cancilleres y tantos consejeros, ¿no? Que a veces no los pelaba, pero a veces sí les hacía caso, ¿no? Y que algunos se cansaron como gatinara de, así no funciona, hazme caso, así no funciona, y no del todo, ¿no? Entonces yo creo que su primera etapa sí fue muy arrojada, muy de juventud, muy eh, de creer en la palabra, de creer que así se podía ganar el territorio y demás, ¿no? Y conforme se fue dando de topes, fue madurando en cómo gobernar, ¿no? Sí, yo creo que si Plutarco hubiese vivido por entonces y hubiese escrito todavía biografías comparadas, Uh-huh. habría, habría, habría dedicado una de sus vidas paralelas Uh-huh. a comparar, ¿no?, la vida de Alejandro el Grande y la de Carlos V, Sí, ¿no?, porque son los únicos en la historia del Occidente que pueden sí, compararse, sí, sí, sí. por la edad, por la edad, por la ascendencia, por los preceptores que tuvieron, por las obligaciones que tuvieron que cumplir, y sobre todo porque ambos tocaron el confín del mundo, ¿no?, Uh-huh. Sí, 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 según lo sí, que se sí. creía en Uh-huh. cada En ese época, ¿no? momento. Ah, sí, ¿no? Y, Doctor, lo tengo que detener aquí porque dentro de poco tenemos nuestro curso. curso, ¿no? Bueno, Sí, nuestro sí. curso, ¿no?, sobre, sobre Cervantes en voz alta, ¿no? La primera parte, una lectura de la primera parte del Quijote, todo lo cual pertenece, pues como nos lo has dejado en claro, a la era de Carlos V, ¿no? Nosotros, los americanos, se lo quiera o no, participamos de la cultura occidental, pues por las décadas que se sucedieron, ¿no?, Uh-huh. a la clara sombra de Carlos V, Uh-huh. ¿no? Sí, sí. Bueno, maestro, pues muchas No, a gracias, es ti, un placer platicar siempre, contigo. también. Mándanos un saludo a todos los que nos han seguido en esta tarde, ¿no?, porque siempre están gozosos de escucharte. No, un saludo a todos y pues gracias por sintonizarnos. Otra vez el verbo sintonizar. Y no, nada, siempre un placer hablar contigo. Bueno, somos tan viejos como lo que tú llamas la temprana modernidad. Sí, O sea, renacentistas, como yo decía hace no mucho. sí. Se despide también la maestra Montemayor, cuya conferencia tenemos finalmente este sábado 23 de julio a las 11 de la mañana, que estuvo entre los asistentes, está en el curso de Juan Pablo, y con ella estaremos Juan Pablo, su servidor, y todos aquellos que ya se han inscrito, los que todavía se inscriban. Aún hay un par de días, bueno, casi un día y medio para que lo hagan. Nos vemos entonces el sábado 23 de julio a las 11 de la mañana en la conferencia de Victoria. Esta ha sido La Hora de América, en compañía en esta ocasión del doctor Juan Pablo García, con quien charlamos de Carlos V. Ha sido un placer. Se despide de ustedes el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia. Esto ha sido La Hora de América, cultura para el continente. Gracias, doctor, que estés Hasta muy luego, bien. que estén Hasta bien. luego. Chao. Chao.